noches. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo tan especial que Él nos ha permitido poder ministrar la palabra de Dios. Pues esperamos que usted se pueda conectar ahí donde usted se encuentra, en el país, la ciudad, el lugar, el departamento, el caserío, la aldea donde usted pueda estar viendo esta palabra de parte de Dios. Y hoy pues quiero predicar bajo el tema la generación de la carne versus la generación del espíritu. Yo quiero explicarle algo maravilloso en esta noche a usted, y es que existen dos tipos de generaciones. La generación que es la generación de la carne y la generación que es la generación del espíritu. Ambas son generaciones que en el camino se encuentran y muchas veces existe discrepancia entre una generación y otra generación. Y quiero hablar de la historia de alguien que probablemente usted ha tenido la oportunidad de leerlo en la palabra de Dios y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente. En el tópico dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Note usted interesante. Había un hombre, dice las escrituras, que se llamaba Nicodemo, el cual era fariseo. Déjeme explicarle, antes de seguir con las escrituras, que Nicodemo representa la generación de la carne. Y usted me preguntará, pastor, ¿y por qué Nicodemo representa la generación de la carne? Pues, si usted está interesado en saber, le voy a pedir que por favor siga conectado y pueda darle compartir a esta transmisión para que usted pueda darse cuenta el por qué Nicodemo se le denomina la generación de la carne. Note usted qué interesante en esta situación. Nos dice que Nicodemo era fariseo. Escuchen bien. Y no solamente era fariseo, sino que era principal de los fariseos. Dice que este hombre llamado Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire qué interesante. Nicodemo representa la generación de la carne. Nicodemo era un hombre fariseo, principal de los fariseos. Pero si bien es cierto, Nicodemo tenía algo peculiar, y es que Nicodemo identificaba que Jesús era totalmente diferente a los fariseos y a los maestros de la ley. Note usted qué interesante. Nicodemo, si bien es cierto, representaba la generación de la carne, pero él notaba que Jesús era diferente. Él podía percibir que Jesús era diferente, totalmente diferente a los escribas, a los maestros de la ley y a los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquel entonces. Escúcheme bien. En el versículo 2 dice lo siguiente. Dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué interesante. Quiero que me ponga mucha atención. Voy a volver a darle lectura a este versículo. Respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note usted qué interesante. Si bien es cierto, Nicodemo identificaba que en Jesús había algo diferente, pero
Cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, o sea, el intelecto de Nicodemo es golpeado en ese momento. Su razonamiento humano es golpeado. ¿Por qué motivo? Porque Nicodemo estaba acostumbrado, ¿verdad?, a leer las escrituras en las sinagogas, era un experto en la ley, conocía a la perfección toda la ley de Moisés de una manera muy minuciosa, era un practicante de lo que es el judaísmo, ¿verdad? Pero en este momento él se siente confrontado. Su razonamiento humano y su intelecto se siente confrontado. ¿Por qué motivo? Porque Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dice a Jesús lo siguiente: Señor, ¿será que acaso una persona siendo adulta puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Note usted qué interesante. Nicodemo tenía la mentalidad y tenía una mentalidad de la generación de la carne. Y le voy a explicar a usted lo siguiente. La generación de la carne no puede entender las cosas del espíritu. La generación de la carne carece de revelación y carece de discernimiento. La generación de la carne no puede entender ni puede comprender las cosas que son del espíritu. Y escúcheme bien, y discierne las cosas de una manera natural, de una manera carnal, de una manera conforme a su conocimiento y conforme a su intelecto. Déjeme decirle a usted en esta noche que usted no va a poder conocer a Dios conforme a su conocimiento. Usted no va a poder conocer a Dios conforme a su razonamiento. Usted va a poder conocer a Dios hasta que usted renuncie a sus argumentos, hasta que usted renuncie a su intelecto, hasta que usted renuncie a sus capacidades humanas, a sus dones y a sus talentos y a sus habilidades humanas. Escúcheme bien, Nicodemo conocía a Dios mediante la letra, mediante el conocimiento, mediante su razonamiento, porque él tenía mucha letra metida en su cerebro, tenía mucha letra metida en su intelecto, pero él desconocía que Dios era un Dios sobrenatural. Dios era un Dios que para él no había nada imposible. Porque Lucas 1:37 dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y note usted qué interesante. El intelecto de Nicodemo es golpeado en ese momento. Y él queda como en shock. Y él dice, yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible que una persona adulta, le dijo Nicodemo a Jesús, puede nacer nuevamente, puede entrar en el vientre de su madre y puede nacer nuevamente? Nicodemo no podía entender y Nicodemo no podía comprender las cosas espirituales que Jesús le estaba hablando. Déjeme decirle que la generación de la carne muchas veces la tenemos dentro de nuestras iglesias. Dentro de nuestras iglesias lidiamos con personas natural, con personas llenas de conocimiento, con personas que todo lo disciernen en base al razonamiento y en base al conocimiento. Y es por eso que muchas personas dentro de las iglesias no pueden entender el mover del Espíritu Santo, no pueden discernir la gloria de Dios, no pueden discernir la presencia de Dios, no pueden discernir cuando Dios levanta a un paralítico de la cama, no pueden discernir cuando
cuando Dios le da vista a un ciego. No pueden discernir cuando Dios le abre los oídos a un sordo. No pueden discernir cuando Dios tira al piso un cáncer, un tumor, una leucemia. Y es por eso que hay mucha gente dentro de las iglesias que no pueden entender ni pueden discernir el mundo espiritual y el mundo de lo sobrenatural. Déjeme decirle a usted de que Dios no trata con tu intelecto. Dios no trata con tu conocimiento. Dios no trata con tu razonamiento. Dios trata con tu espíritu. Ahora bien, usted me preguntará, pastor, ¿significa que yo no tengo que prepararme? ¿Significa que no tengo que leer libros? ¿Significa que no tengo que estudiar teología? ¿Significa que no puedo sacar una licenciatura? ¿Significa que no puedo sacar un posgrado? ¿Significa que no puedo sacar un curso teológico? ¿Significa que no puedo sacar un bachillerato en teología bíblica? Claro que sí. Usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse, usted tiene que sacar homilética, usted tiene que sacar hermenéutica, usted tiene que prepararse lo más que pueda, pero usted tiene que entender que usted necesita tener un equilibrio en su vida. Usted no puede preocuparse en llenar su cabeza, en llenar su conocimiento y descuidar su vida espiritual. Porque eso es algo muy peligroso. Cuando usted inclina su balanza a llenar su cerebro de conocimiento, de teología, de licenciatura, de posgrado, usted descuida su vida espiritual, usted descuida el Espíritu de Dios, el buscar la presencia de Dios, el sumergirse a la presencia de Dios. Usted, escúcheme bien, usted se encuentra próximo a convertirse en la generación de la carne, en convertirse en un crítico del evangelio, en convertirse en alguien que está dentro de una iglesia, pero está con el dedo acusador, señalando, acusando, bendito sea el nombre de Dios, y de una manera natural, escúcheme bien, de una manera natural, con su mente y su espíritu confundido. Déjeme decirle que una persona, escúcheme bien, una persona que llena su conocimiento y llena su razonamiento es una persona próxima a salir del ministerio de donde se encuentra. Si usted es una persona que alimenta su espíritu, alimenta su conocimiento, si usted es una persona que alimenta su razonamiento, usted es una persona fácil. Usted es una persona que el enemigo la sacará de su iglesia. Es una persona que el enemigo la sacará de su ministerio. Y usted andará de ministerio en ministerio, de ministerio en ministerio. ¿Por qué motivo? Porque usted es una persona llena de intelecto, llena de conocimiento, pero carece de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mire usted qué interesante, una persona llena de intelecto, una persona llena su razonamiento, llena de argumento, no va a poder entender el mundo espiritual. Una persona llena de conocimiento, escúcheme bien, no va a poder entender cómo un paralítico puede levantarse de su silla de rueda. Si usted es una persona llena de conocimiento, escúcheme bien, no va a poder entender cómo Dios va a darle la vista a un ciego, cómo Dios va a librar a alguien de un cáncer, de un tumor, de leucemia, de azúcar en la sangre, cómo Dios va a librar a alguien de la muerte. ¿Por qué motivo? Porque usted es alguien que todo lo juzga conforme a la carne y no conforme al espíritu. Note usted qué interesante. Uno de los grandes problemas que tenía Nicodemo era el intelectualismo. Era una persona intelectual, pero no una persona espiritual. Escúcheme bien, se lo repito. Nicodemo era una persona llena de intelectualismo, pero no era una persona espiritual. Y es por eso que Nicodemo le dice a Jesús: óyeme, ¿cómo es posible que una persona siendo ya adulta puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Por qué motivo? Porque eso chocó con su conocimiento. Eso
causó un choque en el conocimiento y en el razonamiento de Nicodemo. Y él dijo: Jesús, ¿cómo es posible esto? Escúcheme bien lo que le voy a explicar. Una persona llena de intelectualismo es una persona que está ligada a la letra, al conocimiento, menos al espíritu. Es por ello que los que están llenos de intelectualismo no disciernen las escrituras conforme al espíritu, sino que conforme a los conocimientos intelectuales que hay en su cerebro. Son personas muy propensas a caer en espíritu de error, porque ellos quieren discernir las escrituras conforme a su intelecto humano. Mire qué interesante. Y quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mire usted qué interesante. Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y muchos pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron, escúcheme bien, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Mire qué interesante. O sea, la generación que es generación de la carne es una generación carnal, natural. Todo lo juzga, todo lo critica y todo lo cuestiona según la carne y no según el espíritu. Note usted qué interesante, dice la Biblia, que en determinada ocasión Jesús iba pasando y se encontró con Mateo, uno de los discípulos. Pero en ese momento que Jesús se encuentra con él, Mateo era un publicano. Escúcheme bien, era un cobrador de impuestos. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a Mateo: hoy llego a tu casa, como contigo, me siento a tu mesa y me siento a cenar contigo. Y dice la Biblia que Jesús se fue con Mateo, comió en su casa, cenó en su casa juntamente con sus discípulos. Pero dice las escrituras que los fariseos estaban con el dedo acusador, con el dedo señalador. Escúcheme bien, los fariseos representaban la generación de la carne. ¿Por qué motivo? Porque su mente estaba llena de letra, su mente estaba llena de conocimiento. Y ellos desconocían el amor, desconocían la misericordia, desconocían el poder sobrenatural de Dios a través de su Hijo Jesús. Y es por eso que ellos no podían discernir que Jesús había venido al mundo, a la tierra, a morir por los pecadores, a comer con los pecadores, a relacionarse con los pecadores, a predicarle a los pecadores para que los pecadores recibieran el mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna. Pero la Biblia dice que cuando los fariseos vieron que Jesús estaba cenando, escúcheme bien, en una mesa con un hombre pecador como Mateo, dicen que empezaron a cuestionarlo, empezaron a criticarlo y empezaron a señalarlo. ¿Por qué motivo? Porque los fariseos tenían letra, tenían conocimiento, pero su espíritu estaba vacío de la presencia de Dios. Si usted es una persona que su espíritu está vacío de la presencia de Dios, si usted es una persona llena de letra, llena de conocimiento, llena de teología, llena de doctorados, llena de licenciatura, de bachilleratos en teología, pero su espíritu está vacío, usted se va a convertir en un fariseo.
Y usted se va a levantar con el único propósito de señalar, de criticar, de cuestionar, de señalar al caído. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué motivo? Porque usted se va a mover con el espíritu de la carne. Escúcheme bien, usted se va a mover como se mueve la generación de la carne. Pero mire usted qué interesante. La Biblia dice que cuando Jesús escuchó que los fariseos empezaron a criticarlo, empezaron a señalarlo y empezaron a decirle: ¿cómo es posible que si tú eres el Hijo de Dios, te llamas el Hijo de Dios y tú te sientas a comer con los pecadores? Dice la Biblia que Cristo les dijo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De ahí les dijo Cristo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Note usted qué interesante. Debemos de tener mucho cuidado si usted es un ministro, si usted es un apóstol, si usted es un líder que está sirviendo dentro de una iglesia. Usted tiene que tener mucho cuidado si su mente, si su cerebro está lleno de conocimiento, de teología bíblica, de homilética, de hermenéutica, pero su espíritu está vacío. Usted es próximo a convertirse en un crítico del evangelio, en un crítico de los hombres de Dios. Usted se va a dedicar dentro de las iglesias a cuestionar, a señalar el poder sobrenatural de Dios, a cuestionar lo que usted no entiende, porque usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Usted necesita estar lleno de la presencia de Dios para que usted pueda discernir y entender las cosas que son del Espíritu. Escúcheme bien. Eran los fariseos los que cuestionaban a Jesús y le dijeron: ¿cómo es posible que tú te sientas a comer con un pecador como Mateo? Y Cristo les dijo: misericordia quiero. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, les dijo Cristo. Escúcheme bien, porque una persona que se mueve como se mueve la generación de la carne es una persona que se convierte en un crítico del evangelio. Usted no está para criticar a su pastor, usted no está para criticar a su profeta, usted no está para criticar a su apóstol, usted no está para criticar su iglesia, usted no está para criticar sus líderes, usted no está para criticar el cuerpo oficial dentro de su iglesia. Usted está para levantarse con el poder del Espíritu Santo. Usted está para levantarse como una arma poderosa en las manos de Dios para traer liberación, para traer restauración, para traer sanidad, para traer liberación a todo aquel que está necesitado. Escuche qué interesante y póngame mucha atención. Las personas que tienen una mentalidad y un espíritu de intelectualismo son personas que están, escúcheme bien, son personas que están propensas a salirse de su iglesia en la cual sirven. Son personas que se vuelven críticos. Señalan, acusan a las autoridades establecidas por Dios. Ellos piensan que porque tienen un título, ya sea de media o de nivel universitario, eso les da el derecho de convertirse en jueces, en críticos de los ministros, de los hombres, de los profetas, de los líderes del Señor. Y este tipo de personas corren el riesgo de salirse de la iglesia en la cual sirven. ¿Por qué motivo? Porque tienen un espíritu de perfeccionismo. Personas, escúcheme bien, las personas que tienen un espíritu de intelectualismo son personas que se vuelven críticos del evangelio, son personas que se vuelven perfeccionistas y en todos y en todas las cosas y en todas las personas y en todas las iglesias y en todos los lugares que ellos van quieren ver perfección, porque se vuelven perfeccionistas. Ahora bien, quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 22,
versículo 15. Note usted qué interesante. Mire qué interesante lo que dice el libro de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Y dice lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Note usted qué interesante. La gente llena de intelectualismo, la gente llena de razonamiento, por lo general son personas maliciosas. Son personas que se te van a acercar siempre con malicia, siempre con una mentalidad premaquinada, siempre con la mala intención de ver en qué te hacen caer y de ver qué encuentran en ti para poderte acusar. La Biblia dice que los fariseos buscaban ocasión para acusar a Jesús, para matar a Jesús. ¿Por qué motivo? Porque la gente, escúcheme bien, que tienen o están dependiendo del intelectualismo son personas asesinas de llamados y de propósitos. Buscan por todos los medios matar a los hombres de Dios, criticar a los hombres de Dios, cuestionar a los hombres de Dios, porque ellos, su intelectualismo, en religiosos, están envueltos con un manto religioso, y ellos lo que buscan es cortar tu unción, matar tu llamado, matar tu propósito, matar el poder sobrenatural que Dios ha depositado en tu vida. ¿Eres tú una persona que te mueves en el poder sobrenatural de Dios? ¿Eres tú un profeta, un apóstol? ¿Eres tú un evangelista? ¿Eres tú un ministro de Dios? ¿Eres tú un líder del Señor que te mueves en señales, te mueves en milagros, te mueves en prodigios? Dios te usa para liberar a los endemoniados. Dios te usa para sacar espíritus de muerte. Dios te usa para liberar a personas de cáncer, de tumores, de hernia. Dios te usa para romper espíritus de miseria. Dios te usa a ti con un manto de finanza para sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Déjame decirte que los fariseos y las personas con el espíritu de fariseos, con espíritu de intelectualismo, con espíritu de razonamiento, siempre van a estar detrás de ti con el único propósito de cortar tu llamado, de cortar la unción que Dios ha depositado sobre tu vida, de arrancar ese manto de autoridad y gobierno que Dios ha depositado sobre ti. Para cortar la unción de Jesús. Ellos buscaban la ocasión para criticarle, para cuestionarlo, para señalarlo. Ellos buscaban la ocasión para ver en qué Jesús fallaba, para prenderlo, para matarlo. ¿Por qué motivo? Porque a ellos les enfurecía de que Jesús se moviera bajo el poder sobrenatural. Permitas que los fariseos corten el poder sobrenatural que Dios ha depositado sobre tu vida. Si te criticaron, no importa. Si te dijeron que estabas lleno de demonios, no importa. Si te dijeron que eras un hijo del diablo porque libera a los endemoniados, no importa. Digan lo que te digan, te cuestionen como te cuestionen, te critiquen como te critiquen, no importa, porque ellos no van a poder cortar la unción, el llamado apostólico y profético que Dios ha depositado sobre tu vida. Mire usted qué interesante. La Biblia dice que los fariseos estaban llenos de intelectualismo. Estaban llenos de conocimiento, tenían mucho conocimiento, pero carecían del poder de Dios. Usted va a poder ver una señal de los fariseos, de los que tienen un manto religioso, carecen del poder de Dios. Están llenos de gritos,
hablan en lengua, danzan, brincan, remolinean, pero a la hora de liberar un psidótico, a la hora de echar fuera un cáncer, a la hora de echar fuera el espíritu de la muerte, a la hora de liberar a alguien de la brujería, de la santería, de la agorería, de la macumbería, del ocultismo, no tienen poder, porque los religiosos y los fariseos carecen de poder y carecen de autoridad y carecen del mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Usted los mira dentro de las iglesias que están ahí para cuestionar. Si un hermano cayó en pecado, están para señalar. Si un hermano cayó en adulterio, están para señalar. Si un joven cayó en fornicación, están para señalar. Y cuando el pastor medio se equivoca, están para juzgar. Y cuando el líder medio cometió un error, están para señalar. ¿Por qué motivo? Porque están envueltos en un manto religioso. Y los religiosos detestan el mover sobrenatural de Dios. Los religiosos rechazan el poder sobrenatural de Dios. Así es que, estimado hermano, estimado líder, estimado profeta, apóstol, evangelista, maestro, líder, predicador, si tú te mueves bajo el poder sobrenatural de Dios, si tú eres alguien que le ordena al paralítico que se levanta y el paralítico se levanta, si tú eres alguien que le ordena al ciego que reciba la vista y recibe la vista, si tú eres alguien que echa fuera el cáncer, que echa fuera el SIDA, que echa fuera los demonios de brujería, de hechicería, de santería, de agorería, de magia roja, magia negra, magia blanca, si tú eres alguien que cuando suelta la palabra de autoridad y suelta la palabra de gobierno, los demonios se sujetan y el mismo infierno se sujeta, eres candidato para que los religiosos te señalen, para que los religiosos te critiquen, para que los religiosos te cuestionen. ¿Por qué motivo? Porque los religiosos, los que están llenos de conocimiento, los que están llenos de letras, detestan y rehúsan y rechazan el poder sobrenatural de Dios. Yo no sé cuántos me dicen amén. Yo no sé cuántos me dicen amén. Yo no sé cuántos de los que están viendo esta transmisión me dicen amén. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Así es que usted tiene que entender que si usted se mueve bajo el poder sobrenatural de Dios, si usted representa la generación del Espíritu, escúcheme bien, los fariseos representaban la generación de la carne. Jesús representaba la generación del Espíritu. Y usted tiene que entender que si usted es parte de la generación del Espíritu, agárrese, prepárese, porque lo van a criticar, lo van a señalar, lo van a cuestionar, le van a decir que está endemoniado, le van a decir que en el nombre de Belcebú usted echa fuera los demonios, le van a decir de todo. Agárrese y prepárese, porque el diablo se le va a levantar con todo. Si usted representa la generación del Espíritu, usted tiene que prepararse, porque el enemigo se le va a levantar con todo. Los fariseos, los que tienen el espíritu de fariseo, se van a levantar para querer acortar su llamado, cortar la unción, cortar el manto que Dios ha depositado en su vida y acortar el mover del Espíritu, el mover sobrenatural de Dios a través de su vida. Mire qué interesante. Escúcheme bien. Y dice, y los fariseos enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, escúcheme bien lo que dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? En otras palabras, Jesús sabía discernir de que eran hipócritas. Escúcheme bien, yo sé que esta palabra suena duro, pero los fariseos son gente hipócrita, que frente de ti te van a hacer una cara, frente de ti se van a reír contigo, te van a dar la mano, te van a abrazar, te van a decir, hombre de Dios, te amamos, hombre de Dios, te bendecimos, eres un tremendo de Dios. ¿Por qué motivo? Porque los fariseos lo que más tienen es hipocresía, son hipócritas, te van a dar la mano, te van a abrazar, te van a besar, te van a decir eres un tremendo hombre de Dios, pero detrás de ti te van a cuestionar, te van a criticar, te van a señalar, van a hablar mal de ti. ¿Por qué motivo? Porque son hipócritas. Pero Jesús, escúcheme bien, Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios, Jesús tenía revelación, Jesús tenía el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, y Jesús sabía que todo lo que los fariseos hacían era para hacerlo caer en tentación, era para hacerlo quedar mal, era para que Jesús quedara avergonzado, era para cortar el llamado y para cortar la unción y el poder sobrenatural que había en Jesús. Óigame bien, y Jesús le jugaba la vuelta porque Jesús sabía las intenciones de sus corazones. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Mire qué interesante, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Escúcheme bien, hay una cosa que los fariseos, escúcheme bien, y la generación de la carne nunca van a poder sobrepasar de los hijos de Dios y la generación del Espíritu. Y es que la generación del Espíritu somos una generación inteligente, somos una generación llena de sabiduría, somos una generación llena de discernimiento, que sabemos entender los tiempos, que entendemos y comprendemos los tiempos, y que sabemos identificar y sabemos dejar al descubierto este tipo de personas malintencionada, que lo único que buscan es cortar la unción, cortar el manto, cortar el poder sobrenatural de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Confrontarlos, estimado hermano. Escúcheme bien, a los religiosos se les confronta, a los fariseos se les confronta. Jesús los confrontaba de una manera frontal. Jesús no les andaba por las orillas, Jesús los confrontaba directamente y les decía, hipócritas, hipócritas. Porque Jesús sabía que lo que ellos buscaban era cortar el mover sobrenatural que había en él. ¿Y qué era lo que ellos buscaban? Que Jesús dejara de sanar, que Jesús dejara de liberar, que Jesús dejara de predicar, que Jesús dejara de restaurar, que Jesús dejara de liberar a los endemoniados, que Jesús dejara de hacer y llevar el reino de Dios. Pero Jesús decía lo siguiente, Jesús decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para enviar a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y libertad y brindar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, del Espíritu, y usted sabe
a lo que Dios lo llamó. Y usted sabe por qué Dios lo llamó. Y usted sabe con qué propósito Dios lo llamó. Y usted sabe que usted tiene un manto apostólico, que usted tiene un manto profético, que usted tiene un manto de liberación, que usted tiene un manto de sanidad, que usted tiene un manto de liberación, que usted tiene un manto de restauración, que usted tiene un manto de rompimiento. Usted tiene que entender que no hay diablo, que no hay brujo, que no hay santero, que no hay hechicero, que no hay agorero, que no hay macumbero que pueda parar el llamado apostólico y el llamado profético que Dios ha depositado sobre tu vida. Escúcheme bien, no permita, póngame mucha atención, no permita que Dios, escúcheme bien, no permita que el enemigo corte, no permita que el enemigo corte el mover sobrenatural de Dios en su vida. Porque usted es una saeta en la mano de Dios. Porque usted es un martillo que quebranta la piedra en las manos de Dios. Porque usted es una arma poderosa en las manos de Dios. Y usted no puede permitir que los fariseos, que el manto religioso corte la unción y corte el llamado que Dios ha depositado sobre su vida. Note usted qué interesante. Note usted qué interesante. Quiero que nos vayamos a la palabra de Dios. Al libro de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 48. San Juan capítulo 8, versículo 48. Y dice lo siguiente. Respondiendo entonces los judíos, escúcheme bien, estamos terminando, quiero que me ponga mucha atención. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Escúcheme, póngame mucha atención. Mire lo que los fariseos le decían a Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Yo quiero que usted me entienda de que si usted es un hombre y una mujer de Dios que se mueve en el poder sobrenatural de Dios, le van a decir que usted tiene el diablo, que usted tiene demonios, que en el nombre de Belcebú usted sana y usted libera a la gente. Porque usted no se preocupe si con Jesús lo hicieron. A Jesús lo tildaron que tenía demonio. Cuando ellos veían que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús restauraba, que Jesús manifestaba el poder sobrenatural de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted tiene que entender que si usted es un hombre y una mujer de autoridad y de gobierno, le van a decir desde que tiene el diablo, que tiene demonios en adelante. Lo van a tildar de que usted es un brujo, que usted es un santero, que usted es un agorero. Lo van a tildar que usted está endemoniado y que en el nombre de Satanás usted liberta a la gente. ¿Por qué motivo? Porque las personas, escúcheme bien, con un manto religioso van a estar siempre para detener y para parar el mover sobrenatural de Dios a través de su vida. Escúcheme bien, en esta noche yo le quiero invitar a usted. Yo le quiero invitar a usted a que usted no renuncie a su llamado. Si usted es alguien que ha estado triste, que ha estado angustiado, si usted es alguien que ha estado en depresión, si usted es alguien que se ha movido en el poder sobrenatural de Dios, pero usted se ha estancado y usted se ha detenido porque usted ha dicho: me han criticado, me han señalado, me han cuestionado, han hablado de mí, han hablado mal de mí. Yo quiero darte una palabra de parte de Dios. No te detengas, sigue adelante. Sigue predicando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue cambiando vidas, sigue provocando rompimiento
y sigue llevando el evangelio del reino de Dios. Porque yo quiero decirte algo, que se te quede bien grabado, que los fariseos van a buscar acortar la unción, cortar el mover sobrenatural de Dios en tu vida, para que la gente no pueda ser cambiada y para que la gente no pueda ser transformada. Y en esta preciosa noche yo quiero orar por tu vida. Si usted es alguien, si usted es un profeta, un evangelista, un apóstol, si usted es un ministro del evangelio, si usted es un líder de Dios, un líder tremendo de Dios, que Dios te ha estado usando de una manera sobrenatural, pero usted últimamente se ha sentido cohibido, se ha sentido retenido, se ha sentido rezagado. Yo quiero decirte que hoy es tu noche y yo voy a estar orando por tu vida, para que la llama, para que el fuego, para que la pasión, para que el poder sobrenatural de Dios se active nuevamente en tu vida, y que tú entiendas que el hombre no va a poder parar el llamado que hay en tu vida. Los religiosos no van a poder parar el llamado que hay en tu vida. Los religiosos, los que están con un manto religioso, acusándote, señalándote, criticándote, vituperiándote, señalándote, no van a poder acortar el llamado, el manto, la unción y el poder sobrenatural que Dios ha depositado sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, presentándote, Señor, los ministros, hombres tremendos de Dios, Padre, apóstoles tremendos de Dios, evangelistas tremendos de Dios, líderes, Señor, líderes tremendos de Dios. Padre, hombres y mujeres con un llamado, Señor, poderoso en el mover sobrenatural de Dios. Hombres y mujeres que cuando sueltan la palabra de autoridad y gobierno, Señor, los endemoniados son libres, los paralíticos se levantan, los ciegos reciben la vista, los que tienen cánceres, tumores, Señor, son libres en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo quiero orar, Señor, por todos estos hombres y todas estas mujeres preciosas tuyos, Señor, que se mueven en el poder sobrenatural de Dios, Señor. Yo te pido que les siga dando fuerza, yo te pido que les siga dando fe, yo te pido que les siga dando persuasión, osadía, autoridad, gobierno, revelación, discernimiento, Padre mío, para que ellos sigan moviéndose bajo el poder sobrenatural de Dios, y que los religiosos, los que están envueltos con un manto de religión, Padre mío, no puedan acortar la unción, el poder, la revelación, el discernimiento, la gloria, Señor, que tú has depositado sobre sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Cristo sea con tu vida. Y declaramos que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, y que tú entiendas que los religiosos no van a poder parar el manto de autoridad y gobierno que Dios ha depositado sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.